Pero muy buenas tardes, tengan todas y todos. Un saludo pues muy afectivo, igualmente a don Manuel Antonio Víquez Jiménez, gran precursor, una persona sumamente comprometida por el desarrollo de las ciencias jurídicas y sobre todo notarialmente vinculado con Univán desde hace bastante tiempo y efectivamente, como lo decía don Manuel, en varias oportunidades he tenido la dicha, la gran oportunidad de compartir, colaborar con diferentes tipos de temas que se van ahí presentando y en esta oportunidad pues Univán me pidió, yo hice la sugerencia de que la temática se refiriera a la nueva ley concursal. Nosotros los concursalistas pues estamos de plácemes, estamos sumamente motivados de toda la gran ilusión, el gran entusiasmo que hemos venido experimentando durante estos últimos meses con la ya pues prácticamente inminente y cercanísima promulgación de la ley concursal, que la tendríamos a partir del 1 de diciembre de este año, ¿no? Ha sido sumamente provechoso poder apreciar las diferentes reacciones que se han dado en nuestra disciplina y pues diferentes entidades e instituciones involucradas con la divulgación, con el compromiso de dar a conocer los alcances, el desarrollo, las nuevas propuestas, lo que nos viene a ofrecer esta nueva ley, pues es muy significativo. Las universidades, soy testigo cómo las universidades de nuestro país, pues han estado muy pendientes de diferentes tipos de actividades, algunos institutos, por ahí el Instituto de Derecho Procesal, el Instituto Costarricense para la Promoción y Desarrollo del Derecho Procesal, en esta oportunidad dedicó su espacio, su congreso anual al derecho concursal. Ni qué decir, afortunadamente también en nuestro querido Colegio de Abogados y Abogadas, donde recientemente con la colaboración, con el apoyo de la Junta Directiva y desde luego con la también colaboración de lo que fue lo que es la Comisión de Derecho Civil y Comercial de este colegio, pues pudimos llevar a cabo un evento altamente valioso relacionado con la concursabilidad a nivel internacional, de cómo nos miraron, de cómo aprecian este nuevo instrumento legal que ya estamos por iniciar. ¿Por qué tanto entusiasmo y por qué estas palabras de tanta motivación? Pues para los concursalistas, los que efectivamente hemos estado vinculados durante toda nuestra vida profesional, pues siempre se nos vio o siempre se trató de una materia incomprendida, una materia pues relacionada con un campo del derecho que pues en principio suponía o advertía escasa importancia. De manera que, pues, algunas personas, don Álvaro, usted que se dedica en ocasiones a dar las lecciones de derecho concursal, pues es una materia que no se aprecia de manera, pues, sustancialmente trascendente en el campo jurídico y económico. Pues esa era la percepción que no solamente se tiene en Costa Rica, sino sobre todo a nivel de nuestros países centroamericanos. Lo que ha sucedido se refleja en una falta de cultura jurídica, en una falta de visión del ADN que ofrece el fenómeno concursal en nuestras vidas profesionales y también a nivel económico. ¿Por qué? Porque desde hace mucho tiempo en diferentes países, en el derecho comparado, de nuestro entorno, de nuestra cultura occidental, me refiero, pues, como es de esperar, por un lado, Europa,
por otro lado Estados Unidos, vienen pues de una manera pues, muy activa, pujando fuertemente en introducir cambios, en aplicar una serie de disposiciones que tengan como objeto pues aminorar los problemas de desigualdad económica, incentivar el crecimiento económico y pues prácticamente visualizar los aspectos más importantes que esta disciplina, que es el derecho concursal, ofrece a lo que tiene que ver propiamente con nuestra sociedad en general. Importante tener en consideración que el derecho concursal ya no está relacionado únicamente al fenómeno de las empresas. Es un derecho que progresivamente ha venido abarcando situaciones relacionadas con personas físicas que no tienen ningún tipo de emprendimiento, que no tienen una estructura económica organizada, de manera que este derecho concursal ha venido impregnando en aquellos derechos fundamentales, progresistas, que se han presentado durante los últimos años, visualizados como estos derechos sociales de tercera o cuarta generación. Nos referimos sobre todo al derecho a tener pues una economía pues digna, a tener la posibilidad de acceder a los servicios necesarios, básicos, como es la educación. Vean que al referirme ahora a la educación, ¿cuánto podemos apreciar la importancia que tiene en la familia la posibilidad de haber tenido los medios para desde el principio, ante las carreras y los requerimientos de este acontecimiento tan terrible que hemos vivido, pues me refiero sobre todo a los equipos tecnológicos, dotar a sus hijos de la posibilidad de que pudieran conectarse de manera oportuna a toda esta serie de propuestas que nos daba la educación primaria, secundaria y universitaria. De manera que fuimos testigos de que muchas familias estaban marginadas de esa posibilidad, no solamente en primaria, sino en otros niveles, ¿no? De ahí, pues, la importancia que tiene estas situaciones que estamos comentando a nivel de lo que tiene que ver con esa dignificación de la persona y de su ámbito familiar, de su grupo, porque normalmente nos acostumbramos a un derecho concursal, repito, a las empresas o a veces, en ocasiones, a lo que tiene que ver con la persona física o sus representantes. Y en eso yo creo que la propia ley se quedó un tanto corta, como luego veremos, porque de antemano está su entorno familiar, su núcleo. Y pues recordemos siempre que la esencia, la dignificación de una familia determina lógicamente el desarrollo de una sociedad sana y de una sociedad progresista y con una serie de esperanzas de que las cosas les salgan de la mejor manera posible. Y ni qué decir de la salud, ni qué decir de la salud, que prácticamente nos hemos dado a concientizar la enorme trascendencia que tiene en el mundo moderno de hoy en día. Desde ese punto de vista, entonces, el derecho concursal está prácticamente relacionado, muy cercano, con los derechos fundamentales que acabo de hacer referencia, a los derechos constitucionales, a los derechos humanos. Y desde ese punto de vista, pues es un derecho que también tiene que ir poco a poco evitando, y en eso la ley que estamos por comentar se preocupa bastante, de evitar esa estigmatización de que una persona estando bajo un proceso concursal, pues en ese sentido, pues ya está estigmatizada, que en ese caso, pues esa persona, pues se le veía con una serie ya, pues, de tratos disvaliosos, tratos desiguales, tratos discriminatorios, ¿no?
Y pues todo ello ha venido lógicamente a irse reinvirtiendo en las nuevas propuestas que hemos venido comentando. Además de eso, justificar un derecho concursal contemporáneo, moderno, humanizado, refleja también el hecho de insistir en verificar aquella posición que tiene el concursalismo básico, que es precisamente pues tratar de ordenar a las empresas, a las personas, que cuando cuentan con un número considerable de acreedores, pues se trate de ofrecer a estas personas pues un orden, una organización, una propuesta pues jerarquizada, ordenada, de cómo es que se le va a dar respuesta al reclamo de sus créditos. No como una cuestión ahí totalmente anárquica, del que primero llega, primero en tiempo, primero en derecho, independientemente de la causa, motivo o tipo de acreedor. Recordemos que los acreedores, no hay ninguna disciplina en el mundo jurídico tan predeterminada a tener precisamente que dar respuesta a los diferentes tipos de acreedores. En el derecho patrimonial colectivo, como es precisamente el tema que estamos abordando en el derecho concursal, pues concurren, y así pues determina su propia denominación concursal, acreedores de diferente naturaleza, alimentarios, laborales, situaciones que tienen que ver con vivienda, o una situación social muy, pero muy importante, y en ese sentido, pues ofrece ese paraguas de poder dar una posibilidad de organización oportuna y ordenada. También, lógicamente, como consecuencia de ello, el derecho concursal nos da esa idea de evitar que los bienes se presenten con una posibilidad de que se infravaloren, de que pierdan valor, de que estos bienes puedan en algún sentido pues ser objeto de sustracción y de que no se le dé la conservación y necesidad oportuna. Y para ir culminando un tanto esta parte introductoria que es tan importante hacer valer y pues insistir por lo que significa esta nueva ley, es precisamente pues tomar en consideración que las propuestas solutorias, o sea, lo que se ofrece, lo que se está pues precisamente advirtiendo, es que no solamente se trata de llegar en los casos ya terminales, en los casos ya de liquidación, en los casos pues de muchísima imposibilidad de recuperación, de vender los bienes de manera aislada, a cuentagotas, sino que en ese sentido pues ya en el caso de nuestra ley, es muy importante tomar en consideración de que ya se toma en cuenta ofrecerle a las personas involucradas las ventas de la empresa por unidades productivas, porque las empresas pues tienen un valor importante en relación normalmente a alguna unidad o que esté en actividad o en marcha. Y desde punto de vista apreciamos lo importante que es también que con esa propuesta de mantener vigente y activo cierto tipo de unidades de producción, ahí también involucramos a los trabajadores, que la mayor parte de esos trabajadores puedan tener vigente sus ingresos, aunque sean más o menos disminuidos y aunque se tenga que asumir cierto tipo de sacrificio. La misma ley determina precisamente la posibilidad de cooperativas de trabajadores que precisamente pueden mantener la operatoria, la actividad de la empresa como tal, y ellos asumirían el rol o posición de socios activos en relación a poder compensar esos créditos que se le deben para involucrarse directamente
en el manejo y en la actividad de las empresas. De manera que son bastante los aspectos que nos pone por acá a comentar, a compartir. Desde ese punto de vista, como lo comentaba doña Angélica, pues de mi parte, no habría ningún inconveniente en que pues, se me realice algún tipo de consulta, alguna pues, observación o pregunta sobre la marcha para no perder el interés y para no perder esa inmediación que es tan importante tomar en consideración. Pues sin más, pasamos aquí a analizar entonces pues mm, algunas de las presentaciones que he querido compartir el día de hoy de manera resumida. Se trata de una ley que pues es una ley bastante amplia comparada con lo que teníamos anteriormente, que estaba, pues, lógicamente que dispersa la normativa en Código de Comercio, en Código Procesal Civil, en el Código Civil, en leyes bancarias, en fin, en una infinidad de normas dispersas por todo lado, donde el profesor de concursal o donde el juez concursal o los litigantes que participan y se involucran con la disciplina, pues tienen que estar pendientes de una serie de normas dispersas que hay que irlas a buscar, que hay que encontrarlas e interrelacionarlas, porque pues teníamos esa enorme dispersión, esa situación tan desfavorable para los juristas en un mundo como el que nos ofrece estos retos tan importantes, ¿no? De manera que esta ley, como lo ven, esta ley número 109, será puesta en rigor a partir del 1 de diciembre del 2021. Yo lo veo como un verdadero regalo de Navidad para el país, por la serie de ventajas que nos va a ofrecer, y desde luego que también, pues, si es del caso, de manera mucho menor, algunas situaciones que sí se pudieron haber mejorado o que podrían en el futuro ser objeto de revisión y pues poderse por ahí tomar en consideración. Entonces, vamos teniendo por acá la posibilidad de ir pues examinando, repasando algunas cosas que tienen hasta relación con nuestro mundo de estudiantes. Cuando fuimos estudiantes se hablaba, mira, estamos llevando el curso de quiebras. La materia de quiebra la da la profesora o el profesor tal. Ya la quiebra pasó a mejor vida en Costa Rica. Desde luego que esa palabra, esa frase va a mantener vigencia a nivel del léxico común, a nivel ejemplificativo, de algún tipo de referencia en particular a situaciones de ruina económica, de inconsistencias económicas, etcétera, pero desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la arquitectura jurídica, de la formación nuestra y de la interacción con este derecho, se conocerá a partir del mes de diciembre como concurso, como derecho concursal, y ya no se vale hablar en los nuevos procesos, en toda la disciplina, de quiebras. La quiebra no existirá en nuestro mundo positivo costarricense como una disciplina de estudio, sino el derecho concursal. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, explicárselo a nuestros colegas que de alguna manera se van a involucrar con esta temática, ¿no? Un solo procedimiento. Un solo procedimiento porque precisamente ante la desaparición de la quiebra, contamos con un procedimiento que tiene que hacer ciertas adaptaciones normales que luego comentaremos. Adaptaciones normales porque no es lo mismo la quiebra de un conglomerado financiero o de una sociedad o un grupo de sociedades, a como se decía antes, la quiebra de eso, a lo que ahora nos ofrece la normativa vigente, que entrará en vigencia a partir del mes siguiente, que se trata de un concurso
entonces de un artesano. De manera que hacer el concurso de un artesano no entran todas estas variables de toda la estructura interna, de los órganos que tiene en su estructura una sociedad mercantil, una corporación. Hay que hacer todas esas adaptaciones para el supuesto de la sociedad y no tanto para el supuesto del pequeño artesano. Entonces, en ese sentido es donde hay una especie de un principio que se conoce como el principio de flexibilización o la flexibilidad. Es un procedimiento único que tiende a la unicidad del sistema concursal. Pero por otro lado, hay que engarzarlo, hay que ponerlo en convivencia con ese principio que luego me referiré denominado flexibilidad, que tiene que ver con esos ajustes. Y aquí precisamente en donde, para entender la ley, pues la idea es dar un trazo más o menos resumido, por más ambicioso que sea la posibilidad de que uno quiere abordar mucho en tan poco tiempo, pues las cosas no pueden salir muy bien si se corre demasiado. Y en ese punto de vista, pues veamos qué nos ofrece. Los principios configuradores, aquello que nos ayuda a tener lógicamente el punto de mira, a observar lógicamente pues el mapeo, como se dice ahora, a verificar esa posibilidad de saber qué es lo que persigue, qué pretende, cuáles son los valores, cuál es la idea del nuevo planteamiento, ¿no? Y aquí tenemos entonces algunos que son ya conocidos, otros con algún margen de existencia y que debemos renovar, y otros totalmente novedosos. Vamos a ofrecer un repaso muy rápido de estas nuevas hojas de ruta, unas más o menos nuevas y otras por ahí no tanto. Por ejemplo, el principio de igualdad. El principio de igualdad mantiene vigencia, aunque es un principio que ya vemos que es muy poroso. Es un principio que no es absoluto y que está sujeto a una serie de situaciones que ofrecen lógicamente la realidad. Me refiero a aquello que conocíamos desde nuestras aulas como la par conditio creditorum, que es el principio de igualdad de trato entre acreedores. Pero como les venía comentando, si hablamos de que en la disciplina que estamos analizando, los acreedores son de diferentes tipos, son pues de una ausencia de homogeneidad, porque tienen diferente naturaleza, diferente causa, en ese sentido, pues lógicamente que cuesta mucho podernos amalgamar a un principio de igualdad puro, porque ese principio tan consagrado en el artículo 33 de la Constitución Política y también en el 11 del Código de Trabajo, pues lógicamente que hay que entender siempre que se respeta el principio de igualdad cuando el sustento se refiere a situaciones de iguales, pero el tratamiento, la preferencia de un acreedor alimentario, alguien que está discutiendo la posibilidad de que le reconozcan la pensión alimentaria dentro del concurso, no es lo mismo de aquel proveedor que vendió una computadora y no le han pagado. La ley, obviamente, como parte de toda la unidad del sistema jurídico, determina darle un trato prioritario, más humanizado, temporalmente más rápido y pagarle más rápido, ojalá, ¿a quién? Al acreedor alimentario, ¿no? Eso es muy, muy evidente, igual que laboral. En ese sentido, pues apreciamos esas situaciones. Universalidad objetiva. Nos referimos aquí a que entra todo el patrimonio legalmente embargable. Y en eso insisto, en recordar todas las enseñanzas y todo lo que hemos venido recapitulando y estudiando con aquello que no es embargable. Recordemos que efectivamente el legislador siempre ha optado porque la regla general es el embargo, salvo que la ley determine que no es embargable. Entonces, bajo ese punto de vista, todo lo que patrimonialmente es objeto de valoración, de utilidad, pues normalmente es embargable.
lo cual pierde esa naturaleza cuando la ley determina qué situaciones son del todo inembargables o proporcionalmente inembargables, como el caso de los salarios, que tienen un margen de proporcionabilidad, ¿no? También está de por medio la cuestión relacionada con la universalidad subjetiva, que es que todos aquellos acreedores que quieran apersonarse y tener vinculación con el concurso deberán de presentarse para poder legalizar los créditos. Hay una propuesta de intereses públicos y sociales. El fenómeno concursal, como repito, no es una situación de privados, y el mismo ordenamiento que ahora se propone entra en lo que son intereses públicos. Ya desde el mismo Código Procesal Civil, advertimos el paulatino acercamiento entre el proceso civil, aquel derecho procesal pues enfocado entre privados, entre personas privadas particulares, y donde paulatinamente los intereses públicos han venido emergiendo dentro del derecho procesal civil, dentro de la disciplina privatista y mercantilista, porque paulatinamente ahí hay intereses públicos importantes, ¿no? Lo que son los daños colectivos, los daños de una comunidad, de la situación del medio ambiente, aspectos que tienen que ver lógicamente con un interés público importante. Conservación de la empresa. No podía faltar. Si la conservación de la empresa la hemos estado advirtiendo y encontrando pues prácticamente desde que nos ofrecían aquellas reformas tan importantes que tuvo el código, nuestro ordenamiento, en el caso de la denominada administración y reorganización con intervención judicial, que ahora con mascarilla casi se quiere un ahogar, pues cuando uno ya habla de este término tan largo, ¿no? Entonces, recordemos que en el año 1990 precisamente aparece la conservación de la empresa ya plasmada en Costa Rica como una situación importante en esta reforma que tuvo a partir del artículo 709 del anterior Código Procesal Civil, pero la conservación de la empresa desde sus orígenes europeos y norteamericanos pues datan por allá de sus impulsos vigorosos y conservativos de esta propuesta desde a mediados del siglo anterior, ¿no? Derechos fundamentales del concursado, pues efectivamente, y sus representantes, más bien esto sería, y de su núcleo familiar, no solo de él y sus representantes, de su propio núcleo familiar, que están supeditados a la situación económica de sus padres, de los jefes de familia, dígase la pareja o uno solo de ellos, la cooperación y la buena fe, principio transversal de todo ordenamiento, ¿no? Cooperación y buena fe es un principio de convivencia que tenemos siempre que insistir, y que desgraciadamente ante estos vientos de tantas cuestiones individuales en exceso ha generado un egoísmo y una posición total y absolutamente individual, sin importar muchas veces lo que está sufriendo, lo que está pues evidenciando la colectividad en casos de aflicciones, en casos de serios problemas de tipo económico y social. El principio de flexibilidad concursal versus la finalidad unitaria, que también por ahí hay que tomarlo en cuenta. A diferencia del Código Procesal Civil, donde el juez difícilmente puede llegar a amalgamar y a crear normas por aquel principio de una cuestión dogmática de que se apuesta mucho por el orden público de las normas procesales. En el caso del derecho concursal, hay una situación enormemente interesante que tiene que ver entonces con el artículo 3.9, la flexibilidad concursal. Nos dice que el tribunal, aún de oficio, podrá adecuar los procedimientos para procurar los fines del concurso de la mejor manera posible. Una maravilla que nos desliguemos, nos desvinculemos de aquel modelo de juez totalmente literal con la norma.
Aquel modelo de juez que no hemos podido todavía desvincularlo desde las mismas propuestas de Montesquieu en sus tiempos, donde decían que el juez era boca de la ley. Y ser boca de la ley significa ni más ni menos que simplemente someterse a la gramática literal de la norma y que no podamos extraer la realidad y lo que estamos viviendo ni lo que el mundo refleja hoy en día. De alguna manera, esto se ha apaciguado, pues de manera más o menos importante con el artículo 10 del Código Civil, reflejado en la reforma del 86, que tiene que ver con el título preliminar, aquella norma que dice la propuesta teleológica, la interpretación normativa, de que no solamente se limitará al sentido de las palabras, sino al contexto histórico de la realidad del momento en que deben ser aplicadas las normas. Eso hay que tenerlo muy claro, de que ya nosotros, en nuestra experiencia jurisdiccional, debemos ser creativos, debemos de dar la solución más justa posible y no simplemente estar vinculados a la frialdad de una norma jurídica sin poder extraer lo que el momento actual requiere. Y desde ese punto de vista, pues es muy importante este principio de flexibilidad concursal que consagra precisamente este artículo 3.9. El presupuesto subjetivo. Vamos a ver qué cambio nos ofrece, hay grandes novedades y desde luego el presupuesto objetivo en su momento lo veremos. Dentro del presupuesto subjetivo, dentro de las novedades importantes y lo que tenemos que estudiar con mucha amplitud, es el tema de los patrimonios autónomos de afectación, que ahí lo ven. Patrimonios autónomos de afectación que normalmente pues uno los vincula, su trazabilidad está relacionada con los fideicomisos. Sin embargo, hay otros modelos de patrimonios que podrían dar lugar a situaciones no tanto estrictamente de fideicomisos. Una propuesta muy importante, la que hace la ley, muy novedosa. Por ejemplo, la ley española de 2003 y que ahora tuvo una amplia reforma en diciembre del año pasado, el nuevo texto refundido de la ley concursal española, determina que únicamente pueden ser concursadas las personas jurídicas o físicas. Costa Rica se desvincula del modelo español y determina la propuesta de los fideicomisos, de que lógicamente es un modelo contractual que llegó para quedarse. Llegó para quedarse en Costa Rica desde hace mucho tiempo con el Código de Comercio en su momento y donde tuvo un repunte, un refrescamiento importante en el año 1990 con la ley reguladora del mercado de valores que vino a ampliar la gama de fideicomisos al fideicomiso de garantía. Fideicomiso de garantía que en el ámbito notarial, pues obviamente es un inquilino de mucho valor, que hay que chinear porque da mucho trabajo, afortunadamente. Este fideicomiso de garantía, que lo vemos ya pero muy frecuentemente utilizado. También introduce en la ley como nuevos presupuestos subjetivos las personas jurídicas en sus aspectos de disolución o liquidación, que anteriormente eso pues prácticamente no se daba, sino que ahora hay una posibilidad. Doy un ejemplo, una persona jurídica que esté en fase liquidatoria, por ejemplo, ahora tan de moda, por no pagar los impuestos de personas jurídicas, una sociedad. Si está ya pues en una fase disolutoria o de liquidación, ya entraría en una etapa concursal más avanzada, ya por tener de antemano, de manera preexistente, esa patología jurídico-económica. Las sucesiones por ahí el código civil lo decía, pero la ley concursal ya de antemano lo recalca. Lo novedoso es que ya está incluido dentro del modelo concursal típico y donde tenemos que saber que entonces
las sucesiones pueden ser objeto de un proceso concursal. Y algunos podrían cuestionarse, pero ¿por qué una sucesión? Pues hay algunos aspectos interesantes que podemos tomar en consideración. La sucesión, por su propia naturaleza, es muy parecido a la quiebra, o lo que era antes la quiebra, y a lo que es ahora el concurso. ¿Y por qué es muy parecido? Porque la sucesión tiene una etapa de legalización crediticia, porque en la sucesión se inventarían todos los bienes del causante, y además porque en la sucesión, lógicamente que hay una situación de avalúo y también de inventario de bienes, ¿verdad? En ese sentido, pues es muy importante tomar esa situación en consideración. De manera que en el caso de las sucesiones, lo que justificaría sobre todo es, por una parte, por la circunstancia de la inoponibilidad o las denominadas acciones de ineficacia o inoponibilidad concursal. Pensemos que el causante en algún tiempo, pensando que ya estaba en una situación pues lastimosamente muy crítica de salud, dispuso de bienes muy valiosos. Al darse pues su fallecimiento, esa disposición de esos bienes pues en principio se respetan, pero pensemos que esa disposición de esos bienes pues podrían tener efectos fraudulentos, efectos de tratar de evitar que los acreedores puedan llegarle a esos bienes. Y en ese sentido, la normativa concursal pues prácticamente pues abre sus raíces para poder precisamente monitorear y dejar sin efecto esa disposición de la que comentábamos para tratar de proteger a quién, a los acreedores. Y también porque lógicamente cuando hay una sucesión podría ser que esté en consideración una empresa. Y la ley concursal, como luego veremos, protege mucho a los acreedores que surjan durante la actividad empresarial. De manera que esos acreedores van a tener un posicionamiento más ventajoso que los acreedores que existían al momento en que el causante, valga la redundancia, falleció. Entonces, eso también justifica un trato diferente y algo que viene a justificar, repito, esta situación de prevalencia. Por eso ahí lo consigno precisamente con insistencia. Prevalencia del régimen concursal sobre el régimen de los patrimonios autónomos, sobre el régimen de las personas jurídicas, sobre el régimen de las sucesiones. Prevalecería lo que está regulado en la ley concursal bajo ese principio de universalidad y de prevalencia, ¿no? También tomar en cuenta que se introduce un nuevo pues, concepto que es el administrador de hechos, sobre todo en el tema de las sociedades. El presupuesto objetivo, pues, nos da como novedad una insuficiencia patrimonial general que equivale a la insolvencia, como normalmente se le llama en el derecho español. También tenemos una nueva propuesta que se llama la inminente insuficiencia patrimonial. La inminente insuficiencia patrimonial es algo que va a pasar. Pues es una especie no de premonición, no como si fuera una profecía de Nostradamus, no se refiere a eso la ley, sino que es algo que objetivamente se espera que la empresa tal o fulano de tal, por su situación económica, es ya irremediable que en muy poco tiempo vendrá el descalabro económico. De manera que esto permite activar las propuestas de amortización de los efectos del concurso. Hace que se den una especie de posibilidad de que ya sea un poco menos lastimosa la situación que está por llegar. Tenemos también ahora pues un proceso concursal único y con una alta propuesta de autonomía. En el modelo anterior,
Resulta que teníamos que aplicar el Código Procesal Civil, normas del Código de Comercio, normas también de diferentes disciplinas jurídicas, y ahora eso ya queda como la excepción. Les digo que la ley concursal regula un procedimiento concursal autónomo, un proceso que incluso tiene demanda. Antes era imposible pensar en una demanda de concurso, que tiene la sentencia, que tiene un emplazamiento, lo cual antes no existía, y en ese sentido es muy importante, porque tenemos dos modalidades: voluntario y necesario. Cuando ustedes veían en el Código de Comercio la quiebra voluntaria, pues prácticamente era como una especie de saludo a la bandera. ¿Por qué? Porque cuando una persona pues decidía a decir que voluntariamente se sometía a una quiebra, cualquier tipo de desajuste, de error, de inobservancia, equivalía a un delito de quiebra culpable o posiblemente hasta fraudulenta. De manera que con esta propuesta que tenemos ahora se quita esa estigmatización y se le permite a una persona someterse a un proceso concursal de manera voluntaria, anticipando los efectos de una eventual liquidación. Entonces el concurso toma ahora dos vertientes: voluntario o necesario, según lo aprecian ustedes ahí en la filmina, pero también entonces, dependiendo de la propuesta, normalmente voluntaria o necesaria, pues habrá situaciones donde se permite la conservación, la reestructuración, el mantenimiento del escenario empresarial activo. Entonces, concurso voluntario, no hay contradicción, no hay contradictorio, porque es como actividad judicial no contenciosa, y por otro lado no hay condena en costas. Si por alguna razón termina favorablemente, como la persona voluntariamente se acercó a tratar de llegar en buena lid a una solución, no encajaría una propuesta de condena. El necesario es un proceso contencioso y donde lógicamente podía pedirlo, como suele ocurrir, los acreedores o las mismas entidades de supervisión, entidades que tienen que ver con la SUGEF, la SUGEVAL, etcétera, ¿no? Veamos un breve repaso, una breve, pues, descripción de qué tipos de convenio o propuestas podría solicitar un quebrado. Ahí lo ven ustedes, perdón, un concursado. Perdón parcial de deudas, concesión de mayores plazos, planes de reestructuración empresarial, refinanciación o readecuación de las deudas, entrega de los bienes, capitalización de activos, es otra posibilidad, aumento del capital social, es una de las formas muy conocidas, muy frecuentes cuando una sociedad no tiene recursos suficientes y piden un aumento de capital, y cualquier liquidación lícita no contemplada dentro de las anteriores, ¿no? Dentro de lo que significan los efectos de comunicación de presentación del concurso, cuando ya el concurso es presentado, cuando el concurso prácticamente está ya pues en una oficina habilitada para tramitar un proceso concursal, pues en los efectos inmediatos que produce es que no se puede iniciar ejecuciones judiciales o extrajudiciales. Cuando hablaba precisamente del fideicomiso de garantía, es porque una situación de un fideicomiso garantía o una pues, garantía mobiliaria no tendría cómo poder ser interpuesta si ya está presentado el concurso, ¿no? Eh, Hay unas excepciones que anteriormente funcionaban a la inversa. Cuando se decreta el concurso, lo normal es que las personas continúen con la actividad, continúen con la administración. Anteriormente, uno de los efectos automáticos era el desapoderamiento. Por el contrario, hoy en día, esa estigmatización tan drástica, tan draconiana y tan discutiblemente oportuna, cambia por el hecho de que la persona se presume que ha actuado de buena fe, que conoce la situación pues de desgracia,
que vive y se le deja al frente de sus bienes, ¿no? Vamos aquí a comentar la situación del artículo 13.5, donde parte de lo que tiene que ver con los tributos. En materia concursal, como en algunos países, hay dos modelos. En la concursalidad moderna, unos que incluyen de manera sistemática y de manera normal al lo que conocemos aquí como los créditos tributarios, a tributación directa. Forma parte del entramado, está sujeto a esa serie de situaciones normales como un acreedor importante. El otro escenario es donde esos acreedores públicos como tributación directa se dejan fuera. Se dejan fuera por la importancia política, estatal, pública que tiene para el país. Entonces, bajo ese punto de vista, si uno mira lo que nos ofrece el artículo 13, la parte 15, determina que para poder intentar un concurso voluntario, se tiene que estar al día con el pago de los tributos. Pues eso lo podemos, pues, comentar, interpretar para bien o para mal. ¿Por qué? Porque en el caso de que una empresa que ya venga dando tumbos o que ya tiene síntomas de crisis, muchas veces ya viene afrontando serios problemas tributarios. Y si esas deudas, esa mora tributaria está ahí, le impediría someterse a un concurso. Y si le impide someterse a un concurso, pues estamos apostando en alguna medida por una situación de una pues, propuesta que no sería afín con la ley. Bueno, cuando es un concurso necesario, les decía que se da un emplazamiento de 10 días. En esos 10 días se puede la persona a la que se le pide el concurso oponerse, se puede recibir prueba en caso de oposición, pueden haber medidas cautelares, que son muchas posibilidades de preservación de los bienes, y también tomamos en cuenta la situación de, como suele suceder hoy en día, la improcedencia de la prácticamente prejudicialidad penal. La culminación del proceso, pues podría ser, hablando de litigioso, de una condena desestimatoria con costas al demandante. Hay una situación ahí también, pues muy particular, que es la condena oficiosa en daños y perjuicios al demandante. Cuando el juez aprecie que la persona actuó de manera abusiva, podría ahí autorizársele a una condena en costas que está prevista en el artículo 15.2. También se podrá condenar al demandante al pago de daños y perjuicios que se hubieran ocasionado con su acción, los cuales serán liquidados ante el tribunal común competente. Entonces serían liquidados, pero hay una condena en abstracto en sede concursal, pero el trámite de lo que es ya la liquidación de esa situación sería en un proceso, en un juzgado civil y bajo las reglas de la legislación normal civil. Y la sentencia estimatoria, pues ahí ustedes ven más o menos la propuesta, que tiene que ver con 15 días a acreedores e interesados, se comunica a los registros y entidades financieras, orden al concursado de cumplir con los requisitos de presentación de otros requisitos más del concurso, no opera el desapoderamiento, imposición de cualquier otra medida ahí que sea justificada. También, complementando esta parte ya donde vamos avanzando, de manera inmediata también se producen los efectos a pesar de que haya sido impugnada. Nuestro país ya tiene muy ya pues consolidado el tema de las ejecuciones provisionales, de las apelaciones donde se ejecutan de sus decisiones jurisdiccionales de manera provisional, aunque no estén firmes, por el hecho de que el tiempo que eso dura en darse la respuesta definitiva, a raíz de la mora, a raíz de todo lo que vivimos, más bien podría generar mayores perjuicios.
Las administraciones de los bienes en caso en que se autorice. Esto de que se le entregue a un administrador es cuando la persona ha actuado mal, cuando de todo lo que se puede evidenciar la situación de crisis económica fue por actuar mal o porque en el proceso se ve que no es una persona de fiar, porque no hay buena fe y entonces mejor la apartamos porque no podríamos tener al frente a estas personas con ese tipo de conductas. Interesante también, ¿qué pasa con los órganos? Los órganos de las personas jurídicas concursadas, ahí por ahí pueden analizar el 17.6. El tema sobre todo se puede presentar con mucha inquietud, con mucho interés en relación con las sociedades de capital, particularmente la sociedad anónima. ¿Por qué? Porque cuando estamos en un proceso concursal que no está en fase de liquidación, sino que está en una especie de reestructuración, en una especie ahí de refinanciamiento, de readecuación, podríamos entonces en ese sentido advertir de manera muy clara que la sociedad actúa y está total y absolutamente su estado normal. No hay ninguna imputación, ninguna extinción, ninguna intervención directa en su actividad normal. Y desde ese punto de vista, los órganos estarían funcionando de manera, pues, normal. Me refiero a las asambleas de socios. Me refiero a la junta directiva, que son los que más nos interesan. Sin embargo, el solo hecho de estar concursada a la sociedad determina, acuérdense en aquella norma que yo había leído anteriormente de la prevalencia de las normas concursales, pues hay una situación donde debe estar notificado, informado para que asista a la asamblea o a la junta directiva el interventor o el administrador como una especie de visor, como una visoría, en el sentido de que ahí, incito, estando presente, le puede llevar al juez alguna información que es importante y que la percibió de manera directa en ese tipo de reuniones, ¿no? De manera que es un tema muy interesante. Yo por ahí estoy por publicar un artículo relacionado con la interacción entre las normas de derecho de sociedades con la nueva regulación concursal. El derecho de alimentos. El derecho de alimentos, pues desde luego que está en una posición muy importante de la pirámide, de lo que tiene que ver con el ranking, con la cuestión de los créditos, cuáles están más arriba y más abajo. Importante tomar en consideración lo que nos ofrece el 17.7. Derecho de alimentos, cuando los bienes inembargables e ingresos del concursado persona física, obviamente que aquí hablamos de concursado persona física como obligado, sean insuficientes para su manutención y la de su núcleo familiar, dependiente de él, luego de la apertura del concurso, esa persona tendrá derecho a percibir alimentos a cargo de la masa. El término a cargo de la masa me lo reservo para más adelante porque tiene una implicación novedosa de elocuente utilidad. Y también, pues, no hay necesidad u obligación de ofrecerle alimentos para supuestos de que existan personas obligadas a brindar esos alimentos, ¿no? Entonces, no procede el derecho a percibir alimentos cuando el núcleo familiar cuente con ingresos para su manutención. En ese sentido, pues tener muy claro de que si hay estas personas, familiares o terceros, de que legalmente están prácticamente obligadas a darle alimentos, pues ellos estarían prácticamente en la mira, en la parrilla de salida, en la obligación de darlos. Y lo que estamos evidenciando aquí es que eventualmente puede ser que una persona concursada física tuviera gran fortuna
y de buenas a primeras, en un margen de tiempo, al igual que la salud, pierde su solvencia, pierde su nivel de vida y llega a una situación deprimente, a una situación económicamente pues muy, pero muy de indulgencia y donde hay que sacar una platita dentro del concurso para poder a esta persona darle algún trato preferente. Bueno, en vista de que es muy importante precisamente los alimentos, eso que estamos ahora comentando, y además de que también es prudente, necesario y oportuno hacer pues un pequeño receso. Haremos un pequeño receso de una pausa de 15 minutos. Estaríamos arrancando tipo 6:30 para la segunda, el segundo ya pues arranque pues este conversatorio, más que exposición, para efectos de irnos introduciéndonos y acercándonos, sobre todo también en la temática tan interesante que ahora nos toca estudiar, que son los diferentes tipos de créditos. ¿Cómo va a estar conformados los privilegios? Tremendamente interesante. Pues sin más, entonces pasamos, en el caso nuestro por acá, a pues un refrigerio pequeño y nos estaríamos nuevamente pues involucrando en 15 minutos. Muchas gracias. Reiniciamos pues con el tema de los efectos sobre acreedores y sus créditos. Es una de las nuevas propuestas que nos ofrece la ley concursal en el sentido de que se realiza una pues sistemática y ordenada sistematización sobre los efectos que se tienen que ir generando en diferentes ámbitos, ¿no? Y en el ámbito de los acreedores, es prácticamente lo escogí para la charla de hoy porque es una situación de enorme importancia. Como sabemos, pues la situación es muy vinculada a la parte monetaria, a la parte patrimonial monetaria, muchos créditos que están pactados en moneda nacional o en moneda extranjera. Y bajo ese punto de vista, pues lógicamente que uno de los grandes retos, y desde luego que no podría ni tendría por qué estar visualizada esa posibilidad, era el momento de la elaboración de la ley con el tema de las criptomonedas, ¿no? Esto pues queda ahí en agenda, quedaría pendiente, cómo va a amalgamar, cómo se va a regular el fenómeno de la concursalidad con el tema de las criptomonedas, por cuanto normalmente las propuestas solutorias están relacionadas con monedas tradicionales, con todo lo que tiene que ver con aspectos de tipo de cambio entre monedas. Así tenemos, por ejemplo, el caso del artículo 19.1, que dice que para los fines de su reconocimiento y pago, los créditos expresados en moneda extranjera se convertirán en moneda nacional. Se tiene que haber una conversión de acuerdo al tipo de cambio de venta al momento del momento oficial de la apertura del concurso, ¿verdad? Sin perjuicio de aquellos créditos que hayan sido pactados y que se hayan fijado bajo ley extranjera, que podrían ser lógicamente legalizados en la moneda pactada por un tribunal, ante un tribunal en caso de concurso. Aquí pues tiene importancia lógicamente estas posibilidades más allá de Costa Rica. Y entonces por ahí pues la propuesta pues normal, el término normal es que se convierta, se haga la conversión a moneda nacional, ¿no? Otro aspecto que también tiene mucha consecuencia práctica, operatoria con la ley actual que viene, está relacionado con aquellas convenciones judiciales que tienen pactadas cuestiones de ajustes, de indexación monetaria o de otros criterios económicos similares, ¿no? Lo que tiene que ver con el reajuste de la moneda. Por ahí el Código Procesal Civil contiene una disposición que está ubicada dentro de la parte de los procesos de ejecución,
que es precisamente el tema de los ajustes de las sentencias, o adecuación o reajuste de las sentencias, y que en ese sentido pues tenemos esta excepcionalidad, esta especial pues postulación distinta que ofrece el derecho concursal en relación con el derecho común. Dice que estas disposiciones no serán aplicables para los créditos respecto a los cuales esta ley permite su cobro fuera del concurso. Obviamente, en aquellos temas donde existen contratos de cobertura financiera a nivel de entidades oficiales, a nivel de importadores o exportadores de productos. Ahora tenemos estos grandes problemas a nivel logístico, de transporte, de lo que tiene que ver con las cadenas de suministro, y por ahí pues pueden existir pactos de arbitraje o de situaciones a nivel internacional que lógicamente no podrían estar supeditados a criterios de legislación interna o doméstica concursal. Ahí podría tener aplicabilidad este tipo de situaciones, ¿no? Otro aspecto importante que es consustancial al modelo concursal típico tradicional es la suspensión del devengo de intereses. Eso es algo pues prácticamente siempre visible en el caso de los modelos concursales tradicionales, y que lo replica, lo retoma el artículo 19.2. Desde el día de la declaración de concurso se suspende el devengo de intereses legales o convencionales de los créditos sujetos al concurso, salvo los relativos a los que con privilegio especial pueden ser liquidados hasta donde alcance la respectiva garantía. Al hablar de una garantía bajo el esquema del privilegio especial, pues me refiero a una hipoteca, me refiero a una prenda que por ahí también la podríamos ver, ¿no? Y también otra cuestión importante es aquellas personas que estarían ejerciendo un derecho de retención. El derecho de retención ha venido a tener un abolengo jurídico importante en los últimos, la última casi década ya. El punto de partida que pues yo ahí le fijo tiene que ver sobre todo con la aparición en nuestro país de la Ley de Garantías Mobiliarias a partir del 2014 para acá, donde pues se le da una ubicación muy importante como un modelo de garantía mobiliaria legal por disposición de la ley, no a nivel contractual, y donde prácticamente ha venido reflejando un incremento no solamente a nivel operativo, sino a nivel también de regulación, de desarrollo autoral. Se ve que ya hay algunos colegas que han venido insistiendo en esto, y en ese sentido, pues aquellos que detentan, perdón, una pues relación de retención, de un derecho de retención por deuda, en ese sentido, pues no lo faculta para continuar si desde luego deviene o se viene el concurso. En esos casos, pues lógicamente que por ahí lo que tendría que indemnizársele podrían ser los gastos que tiene que ver con la detentación de ese bien. Otro aspecto de singular importancia, que de luego no voy a detallarlo porque pues requiere casi que una previsión de un día específico para ello y con detalle, es el tema contractual. El tema de los efectos sobre los contratos es un tema enormemente importante. Confluyen una serie de estereotipos jurídicos de no muy poca monta, ¿no? Tenemos que, por un lado, visualizar y darle el valor jurídico que se le atribuye al pacta sunt servanda, ¿no? A lo que tiene que ver con la fuerza de ley de los contratos. Por otro lado, coligado con ello, está el tema de, pues lógicamente, de lo que justifica la resolución contractual. Por ahí, en la ley, a partir del artículo 20, que es el que regula la resolución de los contratos, habría que determinar hasta qué punto, desde el punto de vista
de axiología jurídica, podríamos pensar de que cuando sobrevienen situaciones ya excepcionales de imposibilidad sobrevenida, se puede hablar de manera pura y simple de un incumplimiento en los términos comunes o normales a lo que estamos acostumbrados a desarrollar y a detectar. Aquel incumplimiento que desde luego generaría que no se den las prerrogativas, las propuestas pactadas originariamente por la situación económica de una de las partes al estar en concurso. Y pues ahí el legislador pues sí da un trato donde advertimos una preferencia bastante evidente a favor del concurso. Me refiero a una preferencia bastante evidente porque recordemos que del modelo concursal anterior, en algunos aspectos, pues se refleja que en casos de temas contractuales, de temas donde existe alguna colisión entre lo que es la igualdad contractual, tan, pues, en algunos supuestos, sobre todo interempresariales, principio de igualdad contractual que ha venido a revolucionarse, a tratarse de pues, ir desarrollándose una especie de propuesta revisionista en el caso de la contratación del consumidor, que es otro eje distinto y que responde a otros criterios, pero en el caso de la contratación interempresarial, todavía sobrevive con algún margen de intensidad las situaciones relacionadas con el principio de la pacta sunt servanda, la igualdad de lo que tiene que ver con la vinculación del sinalagma funcional. Y en ese caso, pues es muy interesante tenerlo en cuenta aquí, en este capítulo relacionado con el artículo 20 y siguiente. ¿Por qué? Porque por un lado se pretende, pues, se hace una especie de prédica, una especie ahí de una cuestión donde se trata de justificar que se opta por una posición de que se mantenga el contrato. De que se mantenga el contrato, y en ese sentido, pues, en el artículo 20 dice que la declaración de concurso no afectará la eficacia de los contratos entre el concursado y terceros con obligaciones pendientes de ejecución, salvo disposición legal expresa. Resulta que la salvedad en gran medida se convierte en la generalidad. ¿Por qué? Porque precisamente en este artículo 20.2, en la parte 1, hay ahí pues la posibilidad muy discrecionalmente abierta que se le da a la parte concursada, al concurso, para avisar que no está en condiciones o que no va a cumplir con su aspecto obligacional a la que estaba, digámoslo así, esa parte atada, a la que estaba pendiente, ¿no? Y ahí es donde vemos que precisamente se configura una serie de beneficios, yo no diría asimetrías, porque las asimetrías serían más típicas en el caso de un análisis dentro de la situación del derecho común, sino que acá, como comentaba, la parte del incumplimiento, que tiene sus matices conceptuales y operatorios, según se trate de esta imposibilidad de cumplir por una situación excepcionalmente crítica a nivel patrimonial, pues en ese sentido, pues ahí nos queda toda una temática que, repito, es muy compleja, es muy densa y que puede dar lugar a una serie de investigaciones, de tesis de licenciatura, doctorales y de implicaciones de debate muy importantes con el tema de lo que se relaciona con el cumplimiento de los contratos, con la eficacia contractual versus la continuación de la empresa también, ¿no? Cuando también aquí aparece en el plano contractual la enervación del vencimiento anticipado de obligaciones del concursado, también
tenemos la posibilidad de que, atendiendo al interés del concurso, pues se dé esta autorización para no seguir adelante con los contratos, ¿no? Y por otro lado están los contratos también laborales que tienen su propio ADN, su propia vinculación social, y donde el 27.7, relacionado con los contratos laborales, declarado el concurso de un patrono o empleador, se aplicará a los trabajadores y a quienes dejen de serlo durante su trámite las disposiciones de la legislación laboral. De manera que lo que se resuelva en la vía laboral, en cuanto a lo que esté pendiente de resolverse, tendrá que ser respetado en esa vía, pero dimensionado a lo que tiene que ver ya en el tema de la graduación, clasificación y el pago de ese crédito que se conoció y se reconoce, se determinó en el aspecto prácticamente contractual. En fin, repito, el tema de los contratos, pues no podría ser objeto de poca polémica, porque la continuación de la actividad determina sus ramificaciones total y absolutamente relacionadas con las redes contractuales preexistentes de diversa índole, ¿no? Es porque la interacción de una empresa en su escenario, en su vivencia diaria, en su actividad, es totalmente normal que tenga esa vocación, esa tendencia a, pues, una gran cantidad de contratos, que es lo que hacía posible su operatoria como actividad empresarial, ¿no? Aquí también encontramos en el 20.8 la inaplicabilidad de cláusulas de pago automático de créditos por declaración de concurso. Normalmente se acostumbran los contratos cuando hay una declaratoria de concurso, que siempre se consigna el famoso formato o machote, que en caso de insolvencia deberá pagarse o cancelarse tal canon o tal circunstancia. Y en ese sentido, pues también es muy importante estas cláusulas que les decía a ustedes también de lo que tiene que ver propiamente con el tema de la adecuación del nominalismo contractual tradicional. Este tema que seguido les voy a comentar se denomina o se identifica como lo relacionado con las personas especialmente relacionadas, valga la redundancia, con el concurso. Personas especialmente relacionadas con el concurso. Tienen implicaciones pues, negativas. El hecho de estar una persona bajo esa calificación, es como una capitis diminuto que uno entendía en su época de estudiante. Desde mi punto de vista personal, yo no comulgo con esta innovación. El derecho comparado, la mayor parte de los autores españoles y en el campo iberoamericano han mostrado mucho recelo, mucha reserva con esto de las personas especialmente relacionadas. ¿Por qué? Porque no es conveniente para efectos de una pues mal entendida seguridad jurídica objetiva, de una especie de objetivización, de ubicar a personas parientes y no en muy estrecho margen, sino en un margen amplio en que esas personas, por el solo hecho del ligamen de parentesco o socios o de tipo laboral, negocial, al devenir el concurso, los créditos que aparecen esas personas como titulares se presumen fraudulentos, se presumen de mala fe. Y esto equivale de manera muy peligrosa
a invertir lastimosamente la presunción de la buena fe por la mala fe, y que es algo que venimos ya evidenciando desde hace algunos años, como una especie de cierto tipo de invasiones normativas en diferentes campos. En el campo del derecho penal económico, por ejemplo, eso es uno de ellos, y en temas de tipo disciplinario, en temas tributarios, y donde, pues sí, pues se presenta como una especie de comodidad regulatoria. A diferencia de lo que dice la doctrina norteamericana y alemana, la situación de las personas que tengan vínculos más o menos familiares o cercanos, hay que analizarlas en su aspecto casuístico. Y eso significa ni más ni menos que en cada caso habrá que hacer una valoración o una especie ahí de diagnóstico, si se puede pensar, acudiendo a indicios más o menos razonables, de que podría haber algún tipo ahí de creación artificial de un crédito ventajoso o de alguna serie de circunstancias que den lugar a las dudas. Pero por otro lado, pensando en una apuesta que lamentablemente se presenta con este tema, pues estamos también limitando, contraviniendo en gran medida el auge y el apoyo a las pymes y sobre todo a la pequeña empresa familiar. Porque ¿qué sentido tiene que alguna persona que sin ningún tipo de malicia ni de mala fe ayuda a su familiar en dotarlo de algún tipo de crédito, incluso hasta a veces con algunas ventajas, y que ese familiar luego caiga en desgracia y viene el concurso? Y por el hecho de ser hermano o cuñado o algo más lejano, pues esa persona se ve que casi prácticamente imposibilitada de recuperar su crédito sin límite de tiempo hacia atrás, porque por lo menos en la legislación anterior, el Código Procesal Civil determinaba un año. Un año de ser esa situación un tanto, digámoslo así, de indicio legal, de presunción legal de mala fe. Pero aquí no tiene límite. De manera que, pues, prácticamente aquí estaríamos pensando en una eventual contradicción y puesta en escena de un principio de razonabilidad y proporcionalidad lesionado, y que podría ser objeto de un tratamiento constitucional interesante, ¿no? Someterlo a revisión a nivel constitucional, por el hecho, sinceramente, dentro del mundo de los negocios, es muy peligroso generalizar bajo reglas únicamente de lazos familiares. Y no hay prueba en contrario. Simplemente, si uno tiene la situación del ligamen, pues ahí está. Como decía un autor, Mariano Izquierdo Tolsada en Italia, en España, citando a un americano, de que es como pensar en una pesadilla, pero que es de realidad, que es de realidad y que no es sueño ni ficción, ¿no? Y en eso, pues efectivamente hay que, pues, revalorar o no esa propuesta. Los efectos son, se pierde el crédito en el sentido de que se deja de último, ¿ah? Se deja de último dentro de la pirámide que pronto veremos, solo por el hecho de ser una persona relacionada. No tiene voto en asambleas. Y si por ahí hay contratos viejos que se estiman inoponibles, se tiene como de mala fe, solo por el ligamen familiar. Eso es lo que tenía que agregar en esta situación de las personas especialmente relacionadas. Bueno, otro tema que aquí es más específico, en el tema procesal. El caso del incidente concursal. ¿Qué se refiere el incidente concursal? El incidente concursal es una propuesta generalizante que hace el legislador concursal
para tratar de que casi todo, un 99% casi, se tenga que tramitar bajo el espacio del trámite del incidente. Para la tramitación de oposiciones, dice el 11, o reclamos que se formulen en un proceso concursal que no tengan un trámite expresamente señalado por ley, se seguirá el incidente previsto en la legislación procesal civil. Lo que pasa es que, como vimos antes en los contratos, cuando se aleguen oposiciones a que yo estoy en contra de que el concursado alegue una resolución, estoy en contra por esto y esto y esto, y que son típicas discusiones en procesos ordinarios, pues en principio no se ve tan mal visto que esto pueda tramitarse bajo los incidentes, que ya es una propuesta que se ha venido consolidando y desarrollando a nivel sucesorio, en el proceso sucesorio con el Código Procesal de 2018. También habla de las oposiciones se tramitarán. Lo que pasa, y me preocupa, es que cuando se acude al incidente previsto en la legislación procesal civil, ese incidente pues está predeterminado para situaciones particularmente no tan complejas y ofrece algunas regulaciones que podrían poner en entredicho el principio del debido proceso y el contradictorio. Entonces, a diferencia de los españoles, que a estos incidentes se les dotó de una alquimia estructural más sólida, especial, previendo lo que acá comento. En nuestro caso, pues contamos con una remisión pura y simple a los incidentes de la cuestión del Código Procesal. Y recordemos que en el Código Procesal incluso los incidentes no tienen contrademanda, salvo una cuestión muy discutible también que ha generado mucha roncha y mucha discusión, la contrademanda que sí se presenta y es posible en un incidente de cobro de honorarios. Cuando el cliente puede, por la vía del incidente de cobro de honorarios que le presentaron en su contra, contravenir por incumplimiento del colega, por incumplimiento del profesional en derecho, y que desde luego eso pues es objeto de mucha discusión. Primero, por la oportunidad, si se puede decir oportunidad acertada, que eso pues ahí está puesto. ¿Por qué? Porque obviamente que muchas veces esa contrademanda puede ser más por cuestiones de hígado que por cuestiones técnicamente medibles y justificadas. Cualquier cliente que se sienta molesto o incómodo porque ya viene una relación tensa, al recibir la notificación del incidente de cobro de honorarios, por ahí entonces articula la contrademanda con fines hepáticos, con fines de hacerle la vida imposible al abogado para pues hacer esa situación más dramática y más compleja. Y el pobre colega, que tal vez en una buena lid no le han pagado, pues tras de cuernos palos, porque bien o mal ahí tendrá que soportar la contrademanda y con una serie de disquisiciones que ahí podrían suceder, ¿no? Y ni qué decir si en ese sentido el incidente es o no más o menos justificado. Entonces, en relación con esas experiencias que comento de los incidentes, me parece que podríamos luego pensar en algún ajuste en este tipo de incidentes que ofrezcan un mayor margen de garantías que el incidente puro y simple del Código Procesal Civil. Otro tema que también es muy novedoso y que tal vez ustedes ya han escuchado, pues de manera por ahí un tanto a la ligera o han escuchado el tema de los órganos referido a la administración o a la liquidación o al interventor. Terminó la vida del curador o la curadora. No existe en el concurso el tema relacionado con el abogado curador o curadora. No hay.
De manera que en ese sentido, pues, es sustituido según el tipo de concurso. Cuando la persona continúe con la administración y no está en etapa de liquidación, lo que aplica es un interventor. El interventor es como una especie de visor, ahí está monitoreando, está espiando, está vigilando al señor o la que venía como administradora de la sociedad o de sus negocios antes de concursar. De manera que si se ve que no hay alguna censura, que su situación fue normalmente previsible, digo, inevitable, y que era pues una situación pues que no justifica separarla, le designan un interventor. Ese interventor más que todo está ahí pues, vigilando, viendo, estando atento, pues entonces por ahí. Tanto el interventor como el administrador o el liquidador tienen que contar con estudios de especialidad, estudios de capacitación o especialidad que van a dar en su momento y ya se están preparando la escuela judicial de la Corte, así como también aquellas universidades que puedan tener un convenio que la Corte, la escuela, realice con ella, ¿no? Y se tiene entonces que contar con alguna carrera que normalmente tiene que ver con la rama de la administración de negocios o finanzas o economía, además de esa especialidad que tiene que sacar como órgano concursal, como administrador concursal, que eso se da mucho en Europa. Por ahí se da esa posibilidad, ¿no? Incluso la ley permite en casos muy complejos que se pueda, pues, traer a colación una sociedad que se dedique a ese tipo de actividad, una sociedad mercantil que tenga por objeto exclusivo casi ese tipo de circunstancias, por ahí lo dice la propia ley concursal. Pregunta, ¿se desvinculó del todo al abogado o abogada de la situación de la concursabilidad? Obviamente que pensar que como venía operando en relación al curador, no. No sigue vigente, tiene otra particular circunstancia. Sería posible que el abogado o abogada se, pues, inmiscuya como una especie de auxiliar para casos que se justifiquen, ¿no? Esa sería la situación que por ahí podría darse, pero ya es totalmente diferente. Pasamos de seguido quizá al tema central de la materia concursal. Para hablar de concursos, obviamente que tenemos que tomar en consideración lo que es el pasivo concursal. El pasivo concursal que lógicamente nunca sería un invitado de piedra a esta materia, porque el derecho concursal tiene como eje, obviamente, este pasivo concursal. Pasivo concursal que son ni más ni menos que los acreedores, que serían los créditos que se van a reclamar en esta materia, ¿no? Entonces, en ese sentido, a partir de lo que tiene que ver ya con el artículo 32 de la ley concursal, hablamos del pasivo, ¿no? De cómo está configurada la base piramidal de los créditos, ¿no? Aquí vemos precisamente ahí la pirámide y nos vemos con la sorpresa de una inversión en esa pirámide. Eso que dice ahí como a cargo de la masa, en la anterior legislación estaba de penúltimo. Estaba únicamente por encima de los acreedores comunes. Hoy en día se da un viraje copernicano y aparecen como acreedores extraconcursales. O sea,
que ni siquiera se pueden equiparar o considerar como concursales, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante tomar en consideración que la justificación, la esencia, lo que determina la operatoria y el fundamento de los créditos a cargo de la masa, tiene que ver, lógicamente, por un lado, con la justificación y operatoria del propio proceso concursal. ¿Por qué? Porque sin plata no hay concurso, sin plata para el trámite. Sí, es lo que se llama en el derecho español el concurso express. ¿Y qué es eso? No es que es un concurso a distancia que se lo lleva a alguien por Uber, no. El concurso express está relacionado precisamente con lo que se conoce como el concurso del concurso. ¿Ah? O sea, no hay dinero ni siquiera para pagar mínimos operatorios, honorarios de un interventor, de un administrador, gastos necesariamente pues que no se pueden eludir y no hay pues no hay activos, no hay nada que recurrir casi. En ese sentido no tiene pues viabilidad mantener un concurso. Tomando como consideración la importancia de los gastos de remuneración, que son indispensables para la tramitación del proceso, como lo dice el 33.11, y también los gastos necesarios para la conservación, administración y eventual liquidación de los activos concursales, créditos de cualquier naturaleza originados luego de la declaratoria del concurso. Eso está en ese artículo 32. Gastos de entierro, ya que sale de otra operatoria, sino que nos ofrece una postulación más vinculada con situaciones personales de la persona que lastimosamente está en esa condición donde fallece o por cuestiones de alimentos, etcétera. Entonces, estos aspectos que ofrece el artículo 33.1 determinan, desde luego, unos créditos que tienen un pago, por decirlo de alguna manera, más rápido. No tiene que estar sujeto a una operatoria de cancelación al final, sino que son pagos que van de primero en tiempo, de primero en el pago, ¿no? Y entonces por ahí dice que los créditos a cargo de la masa, dice el 33.2, no se excluyen entre sí y deberán pagarse en primer lugar con los bienes que no estén especialmente afectados a favor de acreedores. De manera que cuando hablamos de bienes especialmente afectados, pues podríamos decir que únicamente están a salvo de la operatoria de los créditos a cargo de la masa las garantías reales. Y estas garantías reales están relacionadas a los créditos concursales que tienen una cuestión de rehipersecutoriedad. Recordemos que estos créditos ya de tipo privilegiado especial, los que tienen un crédito privilegiado especial que serían directamente relacionados con garantías reales, tenemos hipoteca en el artículo 34.2, prendas, fideicomisos de garantía, garantías mobiliarias, derecho de retención y todavía aquí me adelanto. El gran invitado, la gran innovación en la parte del pasivo concursal son los gananciales. Los gananciales aparecen ya en una ley concursal como una situación crediticia típicamente reconocida como una especie ya de bienes afectos. Bienes afectos porque los créditos con privilegio especial tienen una afectación preestablecida. La forma naturalmente más sencilla de visualizar y que la podemos ver muy fácilmente es cuando estamos en presencia de los gravámenes de derechos reales. En el campo de los gananciales, pues tal vez no podemos equipararlo a un derecho real, bajo ningún punto de vista lo podemos ver así, porque está más visualizado como una situación estrechamente vinculada
a situaciones ya con el tema propiamente del crédito personal y no real. Por aquí puede haber una discusión importante hasta qué punto eso no pertinente haber incluido los gananciales dentro de la temática de los privilegios especiales. Pero así queda, y precisamente por esa circunstancia tan sui generis que involucró esta reacción que ahí se incorpora, es que el mismo código, perdón, la misma ley, tuvo que hacer una aclaración importante, y solo para los gananciales, por esas inquietudes dogmático-operativas que les estoy comentando. Cuando uno o varios bienes garantizan diferentes créditos de preferencia de pago, será determinada por la ley sustantiva correspondiente. ¿Ok? Cuando ahí decimos cuál tiene mayor preferencia en cuestiones de que haya un choque entre ellos a nivel de las leyes sustantivas, derecho de fondo. Se pagará en primer lugar los créditos grabados con hipotecas o prendas sobre los garantizados con hipotecas o prendas con otro tipo, ¿no? En todo caso, el derecho de ganancial se entenderá subordinado, o por así decirlo, condicionado al pago de otros créditos con privilegio especial que graben los bienes afectados. Entonces es como un invitado sui generis. ¿Ah? Ese derecho gananciales no tiene una partitura, un ADN similar a una hipoteca, a una prenda, ni un fideicomiso de garantía, donde hay esa situación de vinculación preexistente bajo el tema de lo que son los derechos reales de garantía. No así los gananciales. Figura muy controvertida al involucrarla bajo esta propuesta, porque nos queda una gran inquietud. Si por un lado, la sola declaratoria de concurso haría posible y justificaría el reclamo de gananciales, aunque la pareja tenga una convivencia familiar de película, o sería necesario que tenga que darse alguna causal del derecho de familia típico. Ahí queda la tarea. Ahí queda la tarea para poder determinar qué solución sería posible brindar a estos aspectos, ¿no? Luego de los créditos con privilegio especial vienen los créditos con privilegio general, que están en el 34.3 y que tienen un contenido social muy importante, pero que ya ustedes ven. Si primero a cargo de la masa, solamente encima de a cargo de la masa están las garantías reales. Y luego aparece como en un tercer nivel de importancia los créditos con privilegio general, que serían alimentos laborales e indemnizaciones concernientes a daños a la salud o a la vida no cubiertas por seguros. Los demás dispuestos por ley para supuestos especiales, ¿no? Entonces, ahí tenemos el caso de estos créditos que están en una categoría tercera, donde entonces hay que tomar en cuenta que lo laboral y lo alimentario pues no está del todo bajo una condición de suma importancia de tipo piramidal. Sin embargo, hay dos casos que hay que relativizar en los temas de alimentos y laborales en relación con este tema. En primer lugar, a pesar de que están en ese tercer lugar, un poco distante, los acreedores alimentarios y laborales tienen la ventaja del pronto pago o de que se les pueda pagar de manera más o menos rápida. No tener que esperar mucho tiempo, no estar pendiente de esa incertidumbre en que dura el proceso. Y la otra gran ventaja que nos da el tema de lo que se refiere a estos dos créditos es que también por ahí hubo una previsión que se puede decir muy acertada, y es el hecho de que si todos los bienes están grabados en garantías reales, los acreedores laborales y alimentarios tienen derecho a que un 10%
de lo percibido en los remates, en la ejecución de esos créditos, se les reconozca a los acreedores laborales y alimentarios. Ahí vemos pues una connotación importante, ¿no? De amortiguamiento de esta circunstancia, ¿no? Tenemos de penúltimos a los comunes, y ya en el sótano, por debajo del piso, ya lo último, los subordinados, que lógicamente ofrecen una posición bastante delicada, y ahí están los créditos de las personas especialmente relacionadas. Y como ustedes ven, entonces, ese es el escenario de tipo creditual. Los créditos, ¿cómo vienen entonces visualizados en la nueva ley? Hay algunas, pues, novedades. Tal vez me faltó comentarles dentro de estos créditos con privilegio especial, las indemnizaciones de la salud o a la vida. Eso está muy relacionado con una temática que ha venido evolucionando muchísimo en los últimos años, que se conoce como los acreedores involuntarios. Acreedores involuntarios que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con problemas de salud, con consumidor, en fin, son aquellas con un accidente de tránsito o un accidente de alguna herramienta o máquina de una empresa. No es un riesgo laboral, no me refiero al empleado, me refiero al riesgo empresarial. La empresa, la actividad de la empresa siempre genera riesgos. Algunos son asegurables y otros no. Pero esos riesgos generan entonces el surgimiento de acreedores involuntarios. ¿Y por qué involuntarios? Porque precisamente es un típico caso de responsabilidad civil aquiliana, donde no hay ninguna cuestión ahí normalmente querida ni apreciada para constituirse en acreedor previo, ¿no? ¿Qué pasa con los acreedores tardíos? Los acreedores tardíos, pues, estarían fuera de plazo y por lo tanto tienen el problemita de que pueden supeditar su crédito a que se paguen los que ya habían oportunamente legalizado, ¿no? Dice que los efectos serían la pérdida de privilegios e imposibilidad de reembolso por anteriores retribuciones, algo muy parecido a lo que sucede con el Código de Comercio, ¿no? Ya terminando lo que tiene que ver con la liquidación y pago, las causales de la liquidación y pago, o lo que tiene que ver propiamente con cómo termina el concurso en la parte liquidatoria. Cuando hablamos de la parte liquidatoria, nos referimos entonces cuando ya es la parte más dura, la parte donde ya no hay posibilidad de que exista una conservación de la empresa, donde hay que vender los bienes. Y ahí les hablaba de las ventas de unidades productivas o las ventas de una empresa activa. Y bajo ese punto de vista, cuando hablamos de un remate de una empresa, nunca va a ser igual que el remate de un carrito o de un lote. No estoy subestimando ni al lote ni al carro. Lo que quiero decir, cuando estamos en el tema de ventas públicas por subasta, de unidades activas de producción o de la empresa como un todo, aquí tiene que servir de orientación lo que se conoce en el derecho comercial como el tema de las fusiones y adquisiciones de empresas. Aquel due diligence del derecho norteamericano, donde determina una serie de acercamientos previos por parte de potenciales adquirentes. ¿Por qué? Porque no es una cuestión circunstancial o algo muy sencillo de que un eventual adjudicante de una empresa grande pase por un pasillo de un juzgado, de una oficina judicial y diga a la una, a las dos levanta la mano. No funcionan esos términos. Las adquisiciones
de empresas tiene que ver con diferentes tipos de relaciones internas, propiedad intelectual, derecho laboral, derecho de la competencia, una serie de cuestiones de derecho tributario, en fin, que están entrelazadas, interrelacionadas dentro de esa situación entendida como la empresa organización económica y jurídica, ¿no? Entonces, por ahí hay mucho que hacer en ese tema para la ley. La liquidación y pago están las causales en el 46. Por ejemplo, dice la suspensión del ejercicio de las facultades de administración y representación, la disolución de la persona jurídica concursada produce lo que es la liquidación, separación de los administradores, no podría ser de otra forma, vencimiento anticipado de los créditos anteriores a la declaratoria, la resolución anticipada de todos los contratos y los demás efectos de otras leyes que se dispongan sobre relaciones jurídicas concretas. Eso está en el 46, que son los efectos de la liquidación. Ya les adelantaba entonces el régimen de enajenación de empresas. Es toda una temática, ¿no? Como les había adelantado. No estamos acostumbrados en nuestro país a operar, a vincularnos con un usufructo de una empresa toda, con un alquiler de toda una empresa o con la propia venta de toda una empresa. Si acaso lo que hemos tenido oportunidad de heredar del Código de Comercio de 1964 tiene relación con aquel establecimiento comercial donde se obligaba a su titular a publicar un edicto indicando que el establecimiento se iba a vender privadamente y donde la finalidad era que se tuviera el pago ahí consignado, abierto, para aquellos acreedores que pudieran entonces apersonarse en caso de que ese titular tuviera por ahí algunas deudas. Pero de eso a una cultura, de un modelo de cómo manejar la venta, la enajenación, el gravamen de todo el entramado, genera toda una discusión increíblemente interesante. Es todo un cambio muy novedoso que fuimos paulatinamente evidenciando en aquellas viejas jurisprudencias cuando hablábamos de las prendas globales o rotativas, cuando entonces se podían modificar o sustituir algunos de los componentes materiales de los bienes, particularmente bienes muebles o fungibles, que eran los configuradores de esas prendas flotantes, ¿no? Y que por ahí la jurisprudencia paulatinamente le estaba dando algún margen de reconocimiento jurisprudencial, pero al margen totalmente de un desarrollo legal de manera pues eficiente, previsible. Eso no operaba de momento. Para ir culminando, otra situación que ahí les dejo pendiente es el tema, por ejemplo, de los efectos de las garantías reales cuando graben bienes que tengan que ver con la operatoria de la continuación o actividad de la empresa. ¿Qué significa esto? Si la ley ofrece como finalidad, como última ratio, como la propuesta más importante, conservar la empresa o la actividad. Conservar la empresa o la actividad no son sinónimos. Eso es importante poderlo deslindar. Porque una cosa es la conservación de la empresa como unidad de un titular y otra cosa es muy distinta en cuanto a traspasar a un tercero la actividad. Vea qué diferencia. ¿En qué consiste la primera? La primera consiste en que el empresario titular de la empresa en crisis económica va a tratar por todos los medios y porque la ley eso es lo que prevé,
de que no tenga que liquidarse, de que no desaparezca, de que no tenga que desaparecer. Frente a esto, está otra situación que es la actividad operatoria funcional, que significa que Perico de los Palotes va a vender una unidad de la empresa en un bloque, pero lo que ahí generaría es un cambio de titular, pero se está apostando ni más ni menos que la actividad permanezca y continúe. O la misma empresa, como un todo, se puede o es posible determinar su traslado a un tercero. Entonces ahí no es una conservación, porque la conservación, repito, más que todo se analiza, se prevé en relación a que la persona continúa como titular y logra conservar la operatoria de su empresa, ¿no? Entonces, bajo ese punto de vista, en cualquiera de las dos posibilidades de que la empresa mantenga operatoria o exista este cambio de titularidad, resulta que pueden existir bienes que son esenciales para que esa operatividad o conservación se dé. Y a pesar de que esos bienes estén grabados con una prenda, digamos una prenda grande por ahí, o una hipoteca, pues perfectamente puede ser también un bien inmueble que está muy relacionado donde está el centro de la actividad. La ley determina, en el caso de un convenio o en el caso de la liquidación, un momentito, señores acreedores, de momento no vamos a aceptar el remate. No, pero ¿cómo? Si normalmente las garantías reales es para paliar o evitar el riesgo de insolvencia, pues ya eso no es una situación de un dogma total y absoluto, sino que eso va a depender por el principio de conservación de la actividad o de la empresa, de que entonces podamos negociar para que eso quede supeditado a que la venta pueda postergarse o pensar en que en algún sentido existirán algunos acreedores o algunos inversores, etcétera, que tratarán de ver cómo de manera más o menos atractos o de alguna forma particular pueda dársele algún beneficio, tal vez no como hubiera sido el remate, pero otra forma de solventar ese desaguisado que va a enfrentar el hipotecante. Es un tema de enorme importancia en el derecho concursal moderno, en el sentido de que ya eso deja de ser una verdadera situación de absoluta pues acceso a la venta del bien independientemente de que esté concursada, porque eso ya no es así. En algunos casos no va a ser así y tendrá que pues esperarse. Por último, tenemos la fase del artículo relacionado con los grupos económicos, los procesos concursales, donde eso está en el artículo 63 de la ley y donde de alguna manera nos da algún margen de previsibilidad para el juez de cómo asumir esto de los integrantes de un grupo, donde lógicamente pues tiene que ver esto con el tema de la cuestión de las sociedades controlantes a las subordinadas, que son el tema que siempre hemos ahí pues visualizado a nivel de grupos de empresas en el derecho empresarial, y donde entonces hay personas controlantes que tienen que ver con ese tema de dónde invertir o dónde llevar la plata, y desde luego que también en esto está relacionado cómo determinar al grupo en el 63.5, ¿no? Pero repito, es una operatoria más o menos que ya teníamos a nivel jurisprudencial y que se había valorado con doctrina, pero que en ese sentido, pues ahora la ley ofrece pues una posición
no tan amplia, no al detalle, pero que sí sirve de marco de referencia descriptiva para que en cada caso concreto el juez tome como parámetro lo que está contemplado precisamente en esas disposiciones o contenido que ofrece el artículo 63 de la ley concursal. Me parece que ya con esto estaríamos dentro de lo que fue, pues, previsible desarrollar y explicar como punto de inicio para muchos de ustedes, para ir entendiendo la operatoria y las implicaciones que esta normativa que pues se estrena a partir de diciembre próximo, que estamos ya a muy pocos días, pues no los tome muy de sorpresa, y en ese sentido pues espero que esta interacción del día de hoy tenga un margen pues de ayuda, de beneficio, para poder, repito, solventar en gran medida las inquietudes que podría generar, como suele ocurrir cuando se implementa una nueva legislación, y sobre todo una legislación en materia concursal, que de luego siempre nos va a poner a investigar, a estudiar y tener un panorama más o menos pues, de interés en esto. Sin más, de mi parte, en el caso de que no existan preguntas, creo que no hay preguntas, no hay, pues, de momento ninguna pregunta, y entonces, pues, sin más, pues, darle las pero muy merecidas gracias a don Manuel Antonio Víquez Jiménez, a todas las personas que cariñosamente forman parte del grupo acá en el colegio de Univán, en el caso de Gretel y demás compañía, esperando pues vernos en una próxima actividad. Muchísimas gracias, tengan y feliz noche para todas y todos. Muchas gracias.